Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Bendiciones para todos. Buenos días. Vamos a empezar la enseñanza de la porción de la Torá que toca para esta semana, Toldot, generaciones. Para allá número 6 en el ciclo anual, que va de 25:19, Bereshit 25:19 al 28:9, ¿verdad? Una para allá también muy buena. Bendito el Eterno. Aquí vamos a estudiar, analizar, en esta paracha se analiza el nacimiento de Jacob y Esab, su hermano, cómo fue ese nacimiento, ¿verdad? Luego Esab vende su primogenitura, la tiene por poco y se la vende a su hermano. Luego vamos a ver también a Isaac, en esta paracha en Gerar, una región de allí de la tierra de Israel. Luego vemos cómo Jacob obtiene la bendición de su padre, Isaac, mediante, ahí hay una trama ahí, ¿no?, entre su madre. Y también cuando Jacob huye de Esab, debido pues a lo que pasó con la bendición. Allí termina la parashá en capítulo 28, verso 9. Antes de empezar en materia, aquí hay algo bien interesante en esta parashá y que puede ser un buen argumento incluso para cuando, digamos, se nos requiera, ¿no? De pronto sabemos que el pueblo judío no ha creído todavía en el Mesías y tienen muchos argumentos, pero nosotros tenemos la Torá. Bendito sea el Eterno, la misma Torá que ellos leen, ¿verdad? Pero pues en cuanto al Mashiach, a la persona del Mashiach, se nos ha quitado ese velo, Baruch Hashem. Ellos todavía tienen ese velo para ver la persona, ¿no?, que había sido designada para fungir como el Mesías de Israel, ¿verdad? Y de todo el mundo. Entonces, con esto quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? ¿Puede una persona llevar sobre sí misma las maldiciones de otro? Los hijos sobre la maldición de los padres. ¿Puede una persona llevar una maldición, por decirlo, llevar las maldiciones, por decir, de otra persona? Porque ese es un argumento, ¿no? Que ellos dicen que una persona no puede pagar ni puede llevar el juicio ni el castigo por los pecados de otra persona, ¿verdad? Yo debo decir que hace que los hijos pagan los errores de los padres. Son consecuencias. Esas son las consecuencias, digamos, de algunos de nuestros actos. Pueden, digamos, sufrir los hijos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero en cuanto a maldiciones, decir, es que yo voy a llevar sus maldiciones sobre mí, ¿ya? Y aquí vemos precisamente en la historia de Rivka y de Jacob, cuando ella le dice a Jacob que escuchó primeramente lo que su padre le dijo a Esab, lo que su esposo le dijo a Esab, y entonces corrió donde Jacob y le dijo, ve, prepárate un cabrito y tráeme 2 cabritos y hagamos esto porque tú eres el que va a obtener la bendición. Entonces preséntate como si fueras tu hermano. Entonces le dice Jacob, pero de pronto esa bendición se me convierte, ¿qué? Maldición. En maldición, porque mi padre se va a dar cuenta del engaño y me vas a maldecir en vez de bendecir. ¿Y qué le dijo ella? Tu maldición sea sobre mí. Tu maldición sea sobre mí. ¿Cierto? O sea que la que queda maldecida es la mamá. O sea que en cierta manera la Torá nos muestra de que una persona puede tomar la maldición de otra. Sí. Y es lo que dice la Torá del Mesías. La Torá, la instrucción recuerden la instrucción de Pablo, de Shaul, dice que él fue hecho maldición por nosotros.
O sea, el Mesías llevó sobre sí mismo todas las maldiciones que recaían sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces aquí vemos cómo la Torá, ¿verdad? Aquí en esta parashá vemos que es posible. Es posible. Bien, esta parashá, la enseñanza de esta parashá más bien la titulé Amargura o Perdón. Tú decides. O llevas amargura en tu corazón o perdonas, ¿verdad? Es una decisión que recae sobre cada uno de nosotros, no sobre nadie más. Cada uno decide. O guarda amargura en su corazón o perdona. Baruch Hashem. Y es bien interesante porque Hashem en su infinita bondad nos habla a través de su palabra, a través de su Torah, a través de los escritos de los emisarios, a través de los mensajes que recibimos a diario. Por eso hay que estar siempre atentos ¿a qué? A la voz de Hashem. Entonces, la historia que tenemos hoy ante nosotros en esta parashá es una historia muy familiar, ¿cierto? Donde aquí vemos los acontecimientos que suceden en una familia, ¿no? Vemos cómo el pacto que Hashem hizo con Abraham ha sido transmitido al elegido, al hijo elegido, que en este caso es Isaac, y a su vez Isaac transmite ese pacto, esa bendición hacia otro de sus hijos, que en este caso pues es Jacob, aunque él no sabía que se la estaba transmitiendo a Jacob, pero después acepta, él después cae en cuenta que era Jacob, ¿verdad? Porque el hijo preferido de él era ¿quién? Esaú, ¿verdad? Esaú. Entonces, una vez más nos enfrentamos al hecho acá obvio de que la Torá no es un libro solamente de historia, ¿cierto? No es un libro histórico, no, sino que la Torá es un registro, ¿verdad?, del plan de Dios, del propósito de Dios, de levantar a un pueblo, ¿verdad?, de levantar a su pueblo del pacto, al pueblo del pacto, que en este caso es el pueblo de Israel, para traer la redención al mundo, ¿cierto? A través del pueblo de Israel vienen todas las bendiciones, se canalizan todas las bendiciones, ¿para qué? Para el resto de las naciones, ¿verdad? Entonces, a lo largo de esta conocida historia familiar, esto se nos da un ejemplo, ¿no?, de cómo toda la provisión, digámoslo así, la provisión controladora de Hashem interactúa también con las elecciones del hombre. Entonces, Hashem ya, él tiene una provisión, tiene algo, y eso que ya él tiene escogido interactúa con las elecciones del hombre, ¿cierto? Y lo vamos a ver enseguida, para luego entrar entonces dentro del tema ya de la amargura y del perdón, que este es un tema bien interesante, hermanos, porque quizás uno no sepa, sin saberlo, uno pueda tener ciertas raíces de amargura en el corazón y no se da cuenta. Bien, entonces el propósito de esta parashá, de esta lección de hoy es escudriñarnos y mirar que no quede o no haya, y si la hay, pues Baruch Hashem, ponerla delante del Eterno. Entonces vemos pues cómo acá el Eterno, vamos a ver cómo el Eterno interactúa con las elecciones del hombre a través de su provisión, a través de su plan. No se nos dice tanto el por qué, ¿cierto? El porqué de las cosas, sino que se nos cuenta cómo todo esto sucede, cómo es que suceden las cosas, y al final los propósitos del Eterno se llevan a cabo a través de las decisiones tomadas por los principales protagonistas, ¿verdad? Pues todas las decisiones, los propósitos de Hashem se llevan a cabo a través de ¿qué? De las elecciones que tomamos todos aquellos que tenemos que ver con su pueblo, ¿verdad? En este caso, pues, hablando de Abraham, Isaac, y en este caso puntual de Isaac y Jacob, ¿verdad?
Entonces, después de que Sara muere, ¿cierto? En la parashá pasada vimos que Sara, ¿qué? Murió, ¿cierto? Abraham se casa con Keturah, ¿cierto? Este nombre puede estar relacionado con el nombre hebreo para incienso, porque incienso, el nombre hebreo para incienso es de Ketoret. Para incienso. Incienso en hebreo es Ketoret, el incienso que se quemaba allí en el templo, ¿verdad? Dentro del templo, es Ketoret, o la palabra aramea Keturah, restringido, ¿cierto? En una interpretación midrashica, o sea, del midrash, los sabios dicen, incluso dicen los sabios, que esta Keturah era Agar. Dicen los sabios, pues en un midrash que ellos dicen que esta Keturah o Keturah es Agar, a la que se le dio un nuevo nombre porque ella había permanecido casta todo este tiempo desde que fue removida pues del lado de Sara, ¿cierto? Desde que el Eterno le dijo a Abraham, echa a tu hijo, a tu sierva, a esta sierva y a tu hijo y a su hijo. Dicen pues los sabios que ella se mantuvo pura, o sea, ella no tuvo nada con nadie más, y que después de la muerte de Sara, entonces volvió a Abraham, pero esto es pues un midrash, ¿cierto? No nos vamos a detener en eso. Entonces el hecho de que Abraham tuviera hijos con Keturah no invalida de ninguna manera el hecho de que el nacimiento de Isaac fuera milagroso, ¿cierto? Que pues es un milagro porque ellos ya eran avanzados en años, por lo tanto ya no podían tener hijos. Pero la palabra de Hashem, que tiene poder para hacer las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Con esa palabra, Abraham creyó, le fue contado por justicia, y en su tiempo apropiado, entonces Sara dio a luz. Vemos que Sara también ya le había cesado la costumbre, y por lo tanto no tenía la capacidad de tener hijos. Sin embargo, pues Hashem realizó un milagro maravilloso, ¿no? Un milagro en su nombre. Entonces, una vez más, el texto se presenta de tal manera que distingue a Isaac y su línea o su descendencia de los otros hijos de Abraham. Vemos que Abraham también tuvo otros hijos por el lado de Agar, de Ismael. Ismael, por allí hay otra línea, ¿cierto? Hay otra línea que se extiende por el lado de Ismael. Y aquí vemos también otra descendencia de Abraham por el lado de Keturah, ¿cierto? Entonces el Eterno quiere que entendamos que él había elegido a Isaac para que se cumplieran las promesas del pacto, mas no a ninguno de sus otros hermanos, porque él ya le había hecho una promesa a Abraham, ¿cierto? Sobre Isaac. Es más, y juró incluso por él mismo. Una de los pocos juramentos que hace el Eterno es el juramento que él hace a Abraham, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, para mostrar esta distinción entre esa elección, Abraham envía a los hijos de Keturah al este, o sea, los envía a otro lado. Algunos han sugerido incluso que ellos llevaban consigo las creencias de Abraham. Pues Abraham les enseñó a sus hijos, como era su costumbre, enseñar a sus hijos y enseñar a todos los que estaban a su lado, enseñar los preceptos del Eterno, y que Moisés más tarde conocería a Yitro. Recuerdan a Yitro, el suegro, ¿no? Que era un sacerdote del Dios Altísimo, del Elohim Altísimo, descendiente de Midian. Pero los midianitas o madianitas, los madianitas, del cual venía Yitro, están relacionados con Abraham a través de Keturah, ¿cierto? Como lo vemos en Génesis 25:4, Primera de Crónicas 1:32. Entonces, esto prueba pues de que la verdad acerca del único Dios de Abraham había sido enseñada fielmente por su descendencia. O sea, Abraham era un hombre que transmitía los principios, transmitía que había un solo Dios verdadero, que no había más, ¿verdad? Abraham era un hombre que siempre estaba presto a enseñar de el único Dios verdadero. Sin embargo, Ismael no fue despedido habiendo asumido una posición importante como primer hijo de Abraham, y aún así por elección propia del Eterno, Isaac es el portador del pacto, ya que el texto en la Torá lo explica o lo explicita, ¿verdad? Lo muestra claramente, donde dice que el Eterno bendijo a Isaac después de la muerte de Abraham, ¿cierto? Porque en esta parashá el Eterno dice, se le mostró, se le apareció a Isaac a confirmar esas promesas, esas bendiciones que antes le había hecho ¿a quién? A Abraham
Ya. ¿Qué más? Exacto, ¿cierto? El entierro de Abraham en la cueva de Macpelá también es importante porque nos recuerda que esta porción de la Torá había sido, esta porción, perdón, de la tierra había sido comprada también diligentemente por Abraham. Eso lo vimos la semana pasada, la cueva de Macpelá donde fue enterrada Sara. Abraham también fue enterrado allí. También dicen que allí está Jacob y Lea. Se dice la tradición que allí está Adán y Java. Bueno, entonces él compra este pedazo de tierra, ¿verdad? Le pertenecía legítimamente porque la compró con precio a él y a su familia. Y el hecho de que en nuestros tiempos, lamentablemente la cueva de los patriarcas está esencialmente fuera del alcance de los judíos, es un hecho muy lamentable porque ese terreno no está bajo el dominio de los judíos actualmente. Entonces, es realmente pues triste y lamentable, pero también nos recuerda esto cuán desesperadamente se necesita del regreso del Mesías, bajo cuya autoridad la tierra regresará a sus legítimos dueños, ¿verdad? El Mesías pondrá todo en orden, recuperará la tierra hasta el último rincón, todo eso lo hará el Mesías. Entonces, la genealogía final de Ismael se da en nuestro texto y se adjunta una nota bien importante. Ellos, o sea, los descendientes de Ismael, habitaron desde Avilá hasta Shur, ahí en la tierra, fuera de la tierra que está cerca de Egipto, hacia Siria, y sobre todos sus hermanos habitó, dice ahí la Torá. Entonces, es especialmente particular la mención de Asiria, que es el último archienemigo de Israel, está relacionada con Ismael, al igual que Egipto. La rivalidad de hermanos en conflicto se convierte pues en un tema principal de la historia de Israel. Hasta el día de hoy vemos cómo esta guerra o este conflicto continúa entre Israel y los descendientes de Ismael, que son los árabes o musulmanes o prácticamente todo lo que envuelve la religión del Islam hoy en día. Del Corán, perdón, no es. Es correcto, los del Corán, muy bien. Entonces la parashá de este Shabbat concluye con la conocida historia del nacimiento de Jacob y de Esaú. Ribka, como Sara antes, eran estériles. Recuerdan que Isaac tuvo que rogó. Y es bien interesante cuando estudiamos esa palabra rogar. Dice que Isaac rogó por por Ribka, y Hashem le concedió, aceptó su ruego. Y cuando vemos allí la palabra rogó, ¿verdad? Tiene en el hebreo la connotación de quemar incienso. ¿Quiénes quemaban incienso en el templo? Los sacerdotes. Entonces, sí, aprendí. Muy bien, entonces Isaac, en este caso Isaac cumple una función sacerdotal. Isaac cumple una función sacerdotal en su casa y es la función que todos nosotros tenemos como hombres, como esposos, de cumplir esa función sacerdotal, ¿verdad? Debemos estar muy atentos a que haya una concepción, a que todos en nuestra casa nazcan de nuevo, ¿verdad? Nuestros hijos, todas las personas integrantes que de pronto no hayan nacido de nuevo, todavía no tengan una relación. Entonces, nosotros como esposos tenemos, y como padres, tenemos esa responsabilidad sacerdotal, y aquí nos lo muestra la Torá por medio de Isaac, que él rogaba a Hashem, en otras palabras, quemaba incienso. Y cuando uno estudia esa palabra, pues eso lo lleva a uno entonces al altar de incienso, cómo estaba hecho, cuáles eran las especies que se usaban, y es maravilloso todo lo que uno encuentra allí, que había que moler el incienso, había que moler unos elementos del incienso, y tiene que ver con la palabra que hay que tomarla y molerla para que suba adelante el Eterno. Eso tiene unas cosas maravillosas que más adelante de pronto podemos hacer un estudio sobre eso. Pero lo importante es que Isaac rogó, cumplió su papel de sacerdote, ¿verdad? Me preguntarán, y si yo no tengo esposo, alguien que no
Digamos, una mujer puede decir, si no tengo esposo, bueno, Esa pregunta yo lo sabía, por eso le voy a responder. En este caso, pues, la mujer que no tenga esposo tiene el espíritu del Mesías, ¿verdad? Tiene el espíritu del Mesías, el espíritu de resurrección, entonces, en esa manera, puede, digámoslo así, también sus oraciones suben delante de Hashem. Pero digamos que en donde hay el esposo, donde hay, digamos, un hombre y una mujer, aunque la mujer también pues puede orar y tiene también, pero digamos que el esposo, digamos así, recae más la responsabilidad sobre el esposo, y la mujer obviamente como ayuda idónea pues apoya también, apoya esas oraciones, se ponen de acuerdo, oran. Ricá en otra versión dice, Ricá también oró, o sea, no fue solamente Isaac. En una versión tengo, dice que Ricá también oró, ¿cierto? Bien, entonces se concluye pues esta parasha con el nacimiento de Ricá. Ricá como Sara, entonces eran estériles. El Shaddai, el nombre del Eterno Todopoderoso, enfatiza su habilidad para dar hijos. ¿A quién se le pide? Entonces a Hashem, el Shaddai, el Todopoderoso, que es el que da la vida, el que decreta la muerte, ¿verdad? O sea, en sus manos está todo, ¿verdad? Y resucita a los muertos. Entonces, Isaac ruega al Shaddai, el Todopoderoso, con súplicas, y como resultado, pues, vemos que Ribka puede concebir. Pues una vez más el texto confronta aquí nuestra mentalidad científica moderna, ¿no? Con la realidad de que Hashem es el que causa la vida, ¿cierto? Y no simplemente las fuerzas naturales. Incluso Ribka se pregunta si esto es del Eterno o no, ya que cuando los hijos incluso dentro de su vientre están activos ahí dentro de ella, ¿cierto? Ve que ahí como uno se mueve y entonces forcejean allí en su vientre, ¿verdad? Entonces ella pregunta si esto es así, ¿para qué yo quiero esto? ¿Sí? Si el Eterno ha hecho esto, ¿por qué siente que algo anda mal? Ella como que siente que algo anda mal, ¿ah? Sí, ella presentía, ¿verdad? El sexto sentido que tienen las mujeres. Entonces, incluso hay un midrash que dice, un relato que dice que ella pensaba que estaba embarazada de un solo hijo, ¿verdad? En ese tiempo no había, ¿cómo se llama? Ecografía ni nada de eso. Entonces no sabían si eran dos hijos, si era uno, si era niño, niña. No había nada de eso, ¿cierto? Entonces, ella... Yo pregunto, ¿ese era el mismo que dice que cuando pasaban, cuando hablaban de la Torah, él se emocionaba y él... Exactamente, entonces eso es lo que les voy a relatar. Dice un relato que ella creía estar embarazada de un solo hijo y entonces pensó que este hijo sería hipócrita. ¿Qué? Porque cuando ella pasaba por un templo pagano, entonces uno de los mellizos, o sea, el que ella pensaba que era uno solo, empujaba como queriendo salir, o sea, como queriendo idolatrar, queriendo servir a los dioses paganos. ¿Cierto? Cuando pasaba por un lugar de estudio de la Torah de Shem, y a ver, el otro intentaba salir. Entonces es como ella pensaba, bueno, pero este va a ser hipócrita. Por un lado quiere adorar ídolos paganos, pero por el otro también quiere tener que ver con la Torah, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a ver y leemos la Taná, los profetas, cuando dice que Israel es dado a los ídolos, cuando vemos que cuando Israel fue llevado al norte, las tribus de Israel al norte, dice que servían, por un lado, servían a los ídolos de allá, y por el otro también servían ¿a quién? Al Eterno, al Dios de Israel, ¿verdad? O sea, hay una dualidad, ¿sí? Hay una dualidad, ¿cierto? Es una dualidad que hay en el ser humano, ¿verdad? Entre lo que verdaderamente es verdadero y lo que es falso, ¿cierto? Entonces, es una dualidad, y este Midrash nos viene a relatar, ¿verdad? Algo que es práctico y es la vida cotidiana del ser humano, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que tomar una posición, ¿verdad? Y tenemos que radicalmente cortar con todo lo que tenga que ver con los templos paganos, o todo lo pagano, o toda la idolatría, ¿cierto? Y más para nosotros. Entonces, cuando ella ve esto, ¿qué hace ella? Cuando siente en su vientre y siente que algo anda mal, ¿qué hace ella? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Buscar a Hashem, consultar a Hashem qué es lo que está pasando.
Ella fue inmediatamente, consultó a Hashem, que es lo que debemos hacer, en este caso el papel de la mujer, consultar a Hashem, ir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando? Y consulta a Hashem, ¿verdad? Y Hashem le responde a ella y le dice, 2 naciones hay en tu vientre, 2 regímenes en vuestro interior serán separados, el poder pasará de un régimen a otro y el mayor servirá al menor, como lo dice Génesis 25-23. Entonces ahora aquí tenemos pues la providencia divina claramente expuesta ante nosotros. Y Shaul enfatiza lo mismo en Romanos 9, del 9 al 12, es decir, que la providencia soberana del Eterno no se basa en los actos de las personas que están envueltas, digamos, ahí en su plan o en su propósito, ¿cierto? A mucha gente le gusta como minimizar o diluir la soberanía de Hashem, de la providencia divina, ya que parece pues negar la voluntad de la humanidad, diciendo que el Eterno mira hacia adelante y simplemente hace sus planes basándose en lo que ve él, que los individuos elegirán. Como quien dice, bueno, es que yo ya sé que fulano, sutano van a hacer aquello, entonces con base en lo que ellos van a hacer, que yo ya lo sé, con eso voy a armar mis planes, ¿verdad? Entonces disminuyen, minimizan la soberanía de Hashem, y eso sabemos que no es así. Hashem conoce las cosas, sí, antes de que pasen, pero sus planes no están basados en los hechos del hombre, ¿verdad? En los hechos futuros del hombre. Que él interactúa con las elecciones del hombre es otra cosa, ¿verdad? Entonces, además del hecho obvio de que tal explicación cancela efectivamente la idea de la providencia divina, nuestra historia pues deja en claro que Hashem no hace su plan basado en los actos buenos o malos de la humanidad, ¿cierto? O sea, Hashem es soberano. Su elección, por ejemplo, de Jacob sobre Esaú fue una elección hecha enteramente por su soberana y libre voluntad, libre de cualquier influencia externa. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién aconsejará a Hashem? ¿O quién le dirá, haz esto, haz aquello? Absolutamente nadie, ¿verdad? Entonces, una vez más, no se nos da el porqué de las cosas, sino solo el qué. ¿Por qué debería elegir a Jacob? ¿Era realmente mejor que Esaú? ¿Ustedes creen que Jacob era mejor que Esaú para tomar la elección en el vientre? Porque ninguno de los dos había hecho mal ni bien. ¿Cierto que no? Aquí no podemos decir, es que Jacob era mejor que Esaú. Estaba en el vientre de su madre, no habían hecho ni mal ni bien, dice la escritura. Exactamente, entonces es correcto. Entonces no es que Jacob fuera mejor. De hecho, en el curso de toda esta narrativa y de toda esta narración, a veces incluso nos podemos sentir atraídos a la gallardía de Esaú, a la hombría de Esaú, en contraposición a la personalidad de embaucadora de Jacob, ¿cierto? Entonces la historia es clara, no se elige a Jacob porque sea mejor, más bien la elección de Dios se basa en su propia voluntad y la lleva a cabo su misteriosa providencia, o sea, su soberanía. Hashem es soberano. Incluso el apóstol Shaul usa esta metáfora. En Romanos 9:20 dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? De ninguna manera, ¿cierto? De hecho, antes de que naciera cualquiera de los dos gemelos, Hashem ya había decidido sus roles y que Jacob sería aquel a través del cual se iban a cumplir las promesas del pacto, ¿cierto? O sea, fue una elección libre de cualquier influencia externa de Hashem en su soberanía. Entonces, este es un concepto asombroso a considerar. Nuestras vidas están en las manos de Hashem, ¿cierto? Nuestras vidas están en las manos de Hashem, y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, y cuando lo internalizamos y lo bajamos al corazón, ¿verdad? Que nuestras vidas están en las manos de Hashem y que Él tiene el control absoluto de todo lo que nos pasa, positivo o negativo, a nuestros ojos, ¿verdad? Nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a cambiar. Se empiezan a caer todas esas maletas, todas esas cargas que traíamos, empezamos a descansar en Él, pensamos, y no quiere decir que no vamos a hacer nada, o que no, pero ya nuestra vida está
es totalmente diferente, cambia 180 grados, va cambiando nuestra actitud, va cambiando nuestra manera de ver las cosas, nos vamos llenando de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando entendemos la soberanía de Dios en nuestra vida. Y es algo que no se adquiere de la noche a la mañana, es algo que se obtiene a través de un proceso, a través del mismo trato de Hashem con nosotros, ¿verdad? Del estudio de la Torá, de la oración, ¿verdad? De entender y empezar a ver a Hashem que está activo en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, que hoy tengamos corazones para postrarnos a Él, ante Él y aceptar su Torá como justa y buena, es el resultado de su obra en nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera inexplicable y misteriosa, su elección soberana de nosotros no anula ni niega nuestra responsabilidad en tomar decisiones justas y santas, pero sigue siendo cierto que si Él no hubiera elegido poner su amor sobre nosotros, todos seríamos como Esaú. Si Él no hubiera decidido poner su amor sobre nosotros, seríamos como Esaú, ¿verdad? Siguiendo nuestro propio camino y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para huir de Él. Y vemos la vida de Esaú. Hizo su voluntad, siguió su propio camino, fastidió a sus padres con las mujeres que escogió, en fin, hizo hasta para vender, como decimos aquí en Antioquia, ¿cierto? Esaú. Pero Jacob, que no estaba libre tampoco de faltas, como no las estamos nosotros, pero así puso en Jacob algo puso en Jacob, ¿verdad? Y ese algo también lo ha puesto en nosotros, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces el nacimiento de los gemelos solo confirmó la palabra que Hashem le había dado a Ribcá, de que Esaú viene de hacer tal vez un juego sobre la idea de algo logrado, completo, en el sentido de que nació con el cabello de un hombre adulto, dicen Midrash también. Él salió rojo y peludo, velludo, quizás un presagio del cazador guerrero en el que se convertiría, ¿no? Porque él fue un cazador con arco y todo. Esaú. Pero Jacob, que significa talón, también llegó a significar engaño, trampa, salió agarrándose del talón de Esaú y de nuevo un presagio de, pero miren esto, nosotros debemos tener ese ímpetu de Jacob para obtener las cosas de Hashem. ¿Por qué él se agarró del talón? Dice, pues, también dirás que era un presagio del deseo de él de ser primogénito, ¿cierto? Porque mire que él sí tan deseaba la primogenitura que cuando vio la oportunidad negoció con su hermano. Le dijo, venga, ya que te veo como tan deseoso por esta comida, venga, vamos a negociar. Venga, usted me da su primogenitura y yo le doy este plato de comida, ¿verdad? O sea, Esaú no tenía tanto deseo, tanto cuidado por las cosas espirituales como si las tenía Jacob. Para él era, yo me voy a morir, ¿para qué quiero una primogenitura? Y no, exacto, comía por los ojos, él no veía, en otras palabras, él comía lo físico, pero no lo espiritual. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, ¿verdad? Y como dijo nuestro Mesías, Esaú no, mi comida es, uy, qué rico ese plato de lentejas, vamos a comer, vamos a hacer, y ya, hasta ahí llegaba. Como dice también el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿cierto? Es un dicho que sacó el apóstol Pablo a aquellos pues que estaban pendientes y no de las cosas materiales, ¿no es cierto? Entonces la historia de la venta de la primogenitura es bien conocida, pero quisiéramos acá enfatizar en una sola cosa. No deberíamos tampoco disculpar a Jacob ni a Ribcá por obtener la primogenitura mediante engaño, ¿verdad? El engaño, pues, incluso, eso no se quedó sin consecuencias, lo que hablábamos ahora de las consecuencias. El engaño sería un aguijón en la carne para Jacob durante toda su vida, ¿cierto? Y esto se lo pasaría a sus hijos, quienes lo engañaron acerca de José. Recuerden que a él lo engañaron.
Recuerde que él fue engañado también cuando fue a tomar mujer por su suegro. O sea, él le engañó. Y fue engañado también. Y fue engañado muchas veces. O sea, un momentico, sí, obtuviste la primogenitura, la de ella, pero la obtuviste por medios ilícitos, ¿verdad? Y como consecuencia, pues también vas a expiar, entre comillas, vas a expiar tu pecado y tu error a través también de lo que se conoce como medida por medida. ¿Sí? Medida por medida, ¿cierto? Entonces aquí vemos que Jacob fue engañado también durante toda su vida y esto se lo pasó a sus hijos, tan es así que lo engañaron con respecto a Yosef, le mintieron, no, lo mató un león, no sé qué, en fin, y resulta que no fue así. Sin embargo, aunque no podemos excusar los métodos engañosos, entonces la narrativa acá de la Torá enfatiza claramente el hecho de que Rivka y aparentemente Jacob deseaban sinceramente la primogenitura, ¿verdad? Algo que Esaú despreció, ¿verdad? Despreció la primogenitura. Sin embargo, el fin no justifica los medios, como dicen los jesuitas, ¿no? Los jesuitas el fin justifica los medios, y vemos pues que esto es una secta perversa y terrible a la cual pertenece el actual pontífice romano, pertenece a la orden de los jesuitas, y esto es terrible. Ese es el dicho de ellos, el fin justifica los medios. Entonces, pero para nosotros no, el fin no justifica los medios, y el engaño utilizado para obtener la primogenitura dará un fruto no bueno ni maduro, sino un fruto podrido, un fruto malo, ¿no? Y por otro lado, el texto es claro que Esaú también pues despreció la primogenitura, y al despreciarla también despreció las bendiciones del pacto que Hashem había prometido, ¿cierto? Bereshit 25:34 termina diciendo que Esaú despreció la primogenitura. No fue tanto que lo engañaran, sino que él la despreció. Y también, entonces, tome para que lleve, como dice el dicho. Ah, la despreciaste, bueno, aquí está, y vas a llorar amargamente, ¿no es cierto? Entonces, no fue tanto que lo engañaran, aunque sí, no vamos a justificar a Jacob y a Rivka, pero él también despreció la primogenitura. En otras palabras, él abrió la puerta. Exactamente, y esto también puede aplicar a nosotros. Tengamos cuidado, no abrir la puerta, porque si nosotros tenemos en baja estima las cosas de Hashem, ¿verdad? Otro las tomará. Y en la Haftará que leíamos ahora, vemos como los sacerdotes tenían en poco las ofrendas de Hashem. ¿Y qué le ofrecían a Hashem? Animales defectuosos, ciegos, con patas quebradas, teniendo animales perfectos en su rebaño. Ofrecían lo peor a Hashem. Y eso es para nosotros también. ¿Qué le estamos ofreciendo a Hashem? ¿Lo mejor? ¿O el segundazo, como decimos acá? El segundazo, ¿verdad? Entonces, que nuestro servicio a Hashem sea el mejor, ¿verdad? Sea el mejor, que nos cueste, no escatimemos, no seamos tacaños cuando tengamos que ofrecerle a Hashem, cuando tengamos que servir a Hashem, seamos amplios. Porque cuando vaciamos la vasija, entonces, ¿qué hace Hashem? Vuelve y la llena. Pero si esta vasija está llena, pues ahí se va a quedar, el agua se va a cimentar y se va a llenar de sedimento. Entonces tenemos que ser amplios en todo nuestro servicio a Hashem, ¿verdad? Generosos con el prójimo, abundantes en buenas obras, ¿verdad? Bendito sea Hashem. Entonces, ahí vemos pues que Esaú despreció esta primogenitura. Él sabía muy bien que estaba vendiendo la primogenitura, nadie lo obligó a la fuerza de ninguna manera, negoció, hizo sus negocios tranquilamente, realmente no le importaba, no tenía ojo, él no tenía el ojo para el pacto que Hashem le había dado, no le importaba ser parte de él. Esta fue una elección que él tomó plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Y sin embargo, todo esto encaja perfectamente
en el plan predeterminado de Hashem para hacer que el menor, o sea, Jacob, gobierne al mayor. Jacob buscó lo eterno, lo permanecedero. Él buscó eso, no lo temporal. Esaú se conformó con lo temporal, o sea, el platico de lentejas, lo degustó en ese momentico, pero perdió aquello que sería eterno. Jacob anhelaba lo espiritual, Esaú fue consumido por los deseos de la carne. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con Esaú, que estaba siempre dándole rienda suelta a los deseos de la carne? ¿O con Jacob, que a pesar de sus fallas, deseaba lo espiritual? ¿Verdad? Entonces, ¿qué deberíamos concluir? Que Hashem miró hacia adelante en el tiempo, vio que Esaú sería un patán y Jacob un buen tipo. Sería nuestra conclusión. Apenas de hecho, cuando leemos esta historia y la forma en que Isaac amaba a Esaú, no estamos muy seguros de si de alguna manera Hashem confundió todo un poco. Esaú parece tan buen candidato para la bendición de Dios como Jacob. Sin embargo, el punto de la narración acá es que Hashem elige a quien él quiere elegir y que es su amor electivo el que produce la transformación de aquellos que él elige. ¿Tá? Es su amor electivo el que produce la transformación de aquellos que él elige. Entonces su elección no se basa en la bondad de los que elige, más bien se propone santificar a aquellos a quien él elige. Entonces, además de la obra santificadora de Hashem en la vida de sus escogidos, esto es un proceso que se produce a través de los acontecimientos de la vida que él ordena, ¿no? En su soberanía. Entonces, una vez que hemos llegado a saber y a aceptar esto de su soberanía, enfrentamos incluso los tiempos difíciles con una perspectiva completamente nueva, ¿cierto? Vemos esto en nuestra parashá, incluso en la estadía de Isaac en Gerar. Note acá cuidadosamente cómo Hashem se le había dado a Isaac, Hashem le había dado a Isaac una clara revelación, ¿verdad? Y le había reiterado incluso las promesas que él había hecho con Abraham. Le dice que viva en la tierra de los geraritas para poder sobrevivir a la hambruna que se ha apoderado de la tierra. ¿Qué hizo Isaac? Porque él iba a bajar a Egipto, pero Hashem le dijo, no, quédate allí, y había hambruna, ¿cierto? ¿Y qué hizo Isaac? ¿Se fue para Egipto en contra de lo que Hashem le había dicho o atendió la voz de Hashem? Obedeció. ¿Y qué hizo? Sembró. ¿Y cuánto le produjo? 100 por 1. No depende de las condiciones físicas, no depende del medio ambiente, no depende de lo que veamos o escuchemos, depende de qué, de la voz de Hashem. Había hambre, había sequedad, las condiciones no estaban dadas para sembrar, pero Hashem le dijo, quédate que yo te bendeciré. Isaac, contra todo raciocinio, contra todo razonamiento y contra toda lógica, atendió la voz de Hashem, se quedó, sembró y produjo más allá de lo que esperaba. La semana anterior hablamos sobre ese tema, ¿recuerdan? ¿Cómo fue que hablamos de la semana pasada? ¿Cuál fue el título? El éxito, Aslajá de Hashem, que es aquello que va más allá de lo que yo espero, pienso o planeo, ¿verdad? Cuando atiendo la voz de Hashem, él envía su ¿qué? Su mensajero delante, prepara el terreno y ya no es sino que yo vaya, tome, arregle la tierra y eso va a producir porque ya está preparado de antemano. O sea, no tiene nada que ver con las condiciones físicas, naturales, ya está preparado desde arriba. Cuando uno da ese paso, ¿verdad? Activa las bendiciones, todo ese éxito y esa es la activa y eso ¿qué? Desciende y produce. Pero somos nosotros los que las activamos, nosotros somos los que prendemos el interruptor para que la luz alumbre, ¿cierto?
Por eso es tan importante escuchar la voz de Hashem, obedecer la voz de Hashem. Eso es lo que se llama emuná. Emuná. La emuná sin obediencia no es emuná. Son simplemente deseos, buenas intenciones. Pero las buenas intenciones hay que sacarlas, sobre todo cuando son dadas por el impulso del Espíritu de Santidad, sacarlas y ponerlas por obra y tener la seguridad de que eso va a ser un total éxito. Entonces ahí vemos pues cómo Isaac también le fueron dadas estas bendiciones del cielo, tuvo aslajá, tuvo éxito en todo lo que hizo. Cuando Hashem le dice que viva en la tierra de los Geraritas y que se quede ahí, que no baje a Egipto, porque él le prometió su presencia y su bendición. ¿Qué más puede pedir una persona, verdad? Sin embargo, Isaac, con el pacto completamente renovado por el Eterno mismo, siente que es necesario mentir a los hombres del lugar acerca de su hermosa Rivka, porque aparentemente no creía que Hashem se preocuparía por él como lo había prometido, ¿verdad? Vemos que él tiene temor, miedo, que es el miedo es la antítesis de la emuná, ¿verdad? El miedo nos hace fallar, nos hace incrédulos cuando nos dejamos llevar por los sentimientos del miedo, y más, por ejemplo, hoy en día, si nos dejamos llevar por el miedo que está corriendo hoy día en el mundo, el virus, todo esto que existe, no lo negamos, ¿verdad? Pero ¿en quién confiamos más? En lo que dicen los noticieros, en lo que dice la gente, o confiamos en Hashem y en sus promesas. Tomamos prevenciones, no vamos a ser descuidados, ¿verdad? Y no, incluso ni por nosotros mismos, porque es que incluso el tema del virus hoy no es que me contagien a mí, sino que yo puedo contagiar a otro. Yo puedo ser asintomático. Pero aquí yo como que estoy a más de 2 metros de ustedes, ¿no? Pero cuando esté cerca me pongo el... Sí, aquí hay 2 metros. Entonces, pero es más, y mire que aquí hay una lección, ¿verdad? El mensaje no es que ustedes me van a contagiar a mí. El mensaje debe ser que yo debo tomar precauciones, porque si yo soy asintomático, no voy a quererlos contagiar a ustedes. ¿Ven? Entonces es invertir el pensamiento, invertir la prioridad, ¿verdad? Porque escrito está, amarás a tu prójimo, mire que menciona, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Dice, haz con los demás, dice el Mesías, haz con los demás como quieras que los demás hagan contigo, ¿verdad? Haz con los demás, ¿cierto? El sabio Hillel, el anciano, que era la otra casa importante que había en Israel, una era la de Shammai, la otra de Hillel dijo algo parecido, ¿verdad? Pero a la inversa, él dijo, no hagas, ¿cierto? No hagas, pero el Mesías dice, haz. Hillel dice, no hagas, o sea, es como en negación de algo, pero el Mesías la pone más difícil. Haz con los demás, haz, o sea, acción, movimiento, como quieras que los otros hagan contigo, ¿verdad? Entonces, ese es el principio, esa es como se dice, el golden rule en inglés, la regla de oro, ¿cierto? Entonces, al igual que la historia de Abraham antes, quien después de recibir las promesas del pacto desciende a Egipto para tratar de salvar su propio cuello y termina mintiendo sobre Sara, así Isaac nos cuenta la historia, también es débil en la fe cuando se trata de confiar en Hashem para su bienestar entre potencias o naciones extranjeras, como en este caso. Él también es débil en su temor, no confía en Hashem en ese momento como debería, pero ¿por qué se cuenta la historia de esta manera? ¿Por qué está elaborada de esta manera? Para mostrarnos a nosotros que la elección de Isaac por parte de Hashem no se debió a su carácter excelente, sino únicamente a la elección soberana de Hashem. O sea, en otras palabras, Isaac no era un hombre perfecto. No era un hombre perfecto,
tuvo sus errores, tuvo sus fallas, como las tuvo también Abraham, cuando decidieron por su propio razonamiento tener a un hijo, pensando que ese era el de la promesa, nació Ismael, en fin, después Jacob. O sea, vemos que la elección de Dios no es porque un hombre o una mujer sean perfectos, ¿verdad? Porque no hay hombre o mujer perfecta, siempre van a haber errores, ¿no es cierto? Esto nos muestra pues la soberanía de Hashem. Es la obra de Hashem lo que nos convierte, la obra de Hashem, lo que nos convierte en las personas que se supone que somos, ¿verdad? No nuestra justicia, que como un imán atrae el favor del Eterno hacia nosotros, ¿verdad? Entonces es la obra de Hashem, como dice el apóstol Pablo, que Él, lo que empezó en nosotros, lo que perfeccionará hasta la venida del Mesías, y que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? A ser muy sensibles a esos impulsos. Primero, identificar cuándo vienen los impulsos del Espíritu de Santidad en nosotros. Y cuando detectamos y estamos seguros de que es un impulso del Espíritu de Santidad, allí es donde nosotros debemos ¿qué? Poner por obra, obrar, ir conforme al impulso del Espíritu. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu del Eterno, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues todo ese juego de versos que concatenan y conjugan con la realidad de la palabra de Hashem. Entonces, aparte de la obra de Dios, del Eterno, no seríamos, si el Eterno no nos hubiera elegido, si su soberanía fuera limitada, ¿verdad? Si Él no hubiera empezado esa obra en nosotros, seríamos tan enemigos suyos como cualquier otra alma perdida por ahí está descarriada. Entonces nunca olvidemos que nuestra posición ante Él como sus hijos se debe primeramente a su obra de gracia y amor, no a la nuestra, ¿verdad? A la gracia del arrepentimiento que Él proporcionó, como hablábamos anoche, la gracia del arrepentimiento, la oportunidad que Él nos dio, la justicia que Él estableció en el Mesías, ¿verdad? Esto viene todo de Él. Entonces Isaac vive en la tierra de los Geraritas, que más tarde están conectados con los filisteos, y los ve como a su enemigo, que temía, le quitarían la vida para tener a Ribcá, y eso pues lo llena de miedo, y por eso miente. Y por supuesto pues algunos comentaristas liberales suponen que tenemos acá un doblete o una historia contada dos veces, ¿cierto? Como la de Abraham, que también mintió, y como acá la de Isaac, solo que está reestructurada para adaptarse a Isaac, pero esto no es el caso, ya que pues esta narración desea enfatizar que así como Abraham, ¿cierto? Antes que Isaac fue bendecido, Isaac también es bendecido como resultado de la determinación únicamente del Eterno de ser fiel al pacto, ¿cierto? Entonces, a pesar de las fallas de los padres, de los patriarcas, el pacto permanece vigente, porque todo pacto, como dice el apóstol Pablo, es permanente, ¿cierto? Un pacto no es revocable, ¿verdad? Y más si viene de Hashem. Pues además el tema central del pacto acá es la simiente prometida, la cual el pacto se renovaría y mantendría, ¿cierto? Y por tanto entonces la cuestión de la descendencia acá es sumamente importante, porque a través de ese pacto, a través de esa simiente, vendría ¿quién? El Mesías, ¿cierto? El Mesías Yeshua. Por eso todo tiene que ver es con respecto a ese linaje de Abraham, que es el Mesías. Entonces, en cada caso, cuando Abraham está en peligro, o Isaac en este caso, parece que la esposa a través de la cual vendría la simiente podía ser tomada. Entonces ahí vemos, Sara estuvo en peligro de ser tomada por otro hombre, en riesgo el pacto, porque donde eso hubiera sucedido, el pacto que hubiera pasado se hubiera anulado. Igualmente con Ribcá, estuvo en peligro de que otro hombre de otro pueblo la tomara, y el pacto ¿qué? Se anularía, ¿verdad? Se anularía, porque como ya no podría venir una descendencia prometida a través de otra simiente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos
que la soberanía de Hashem y su fidelidad a ese pacto, de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera iba a preservar a estas mujeres de que no fueran tomadas por ningún hombre ajeno o extraño, ¿verdad? Diferente a sus esposos. Entonces Hashem interviene a pesar de la falta de fe mostrada por Abraham e Isaac. ¿Cómo intervino con Abraham? ¿Enviando qué? Sueños, visiones a aquellos hombres, a Abimelech y a aquel hombre, al faraón. Sueños, ¿cierto? Hizo que Abimelech se asomara por la ventana en ese mismo momento y los viera allí jugueteando, Isaac acariciando a su esposa, jugueteando. Miren la soberanía del Eterno. Yo estaba ahorita pensando, es la nuera de Sara, le pasó lo mismo. Exactamente. Cuando fueron Esther y la torre dieron los... Correcto. Ahí hay unos antecedentes. Ellos de pronto debieron haber considerado lo que pasó con Abraham, o nunca lo supieron, no sabemos. Pero que los dos fallaron, porque digamos que de alguna manera se pudieron haber dejado llevar por el miedo y les dijeron mentiras a medias, por decirlo así. Entonces los propósitos de Hashem no se verán frustrados por la incapacidad del hombre o incluso por su pecado, ¿verdad? O por sus errores. El libro de Hebreos destaca otra verdad importante, que en la comunidad de los fieles puede haber quienes son como Esaú, a quien el autor de esta carta de los Hebreos se identifica como una raíz de amargura. Aquí vamos a entrar en el tema de la raíz de amargura, del perdón, para identificar de dónde somos, de qué lado estamos, ¿verdad? Entonces, en la epístola de Hebreos se identifica como una raíz de amargura, y en este texto notemos que una raíz de amargura no se identifica como una actitud o un elemento ajeno, sino como una persona. El mismo Esaú era una raíz de amargura, porque las vidas que tocaba las contagiaba con la misma amargura. O sea, un amargo contagia a otro de amargura, ¿verdad? Fue por Esaú el mismo una raíz de amargura que muchos fueron contaminados. La amargura desenfrenada puede ser un cáncer dentro de una comunidad que hace que muchos se enfermen espiritualmente. El texto de Hebreos la identifica a Esaú, lo identifica como impío, ¿no? O sea, que despreció y se llenó de raíz de amargura, y lo identifica como un impío, ¿no es cierto? ¿Qué es exactamente amargura? ¿Cierto? Vamos a mirar qué es la amargura. La amargura, la palabra en sí, es una metáfora, ¿verdad?, del sabor que naturalmente, ¿qué?, rechazamos. ¿Por qué? Por desagradable, ¿cierto? Es un sabor desagradable, es algo amargo que nos gusta, ¿verdad? Eso es amargura, hablando metafóricamente. Además, pues la mayoría de las sustancias venenosas, pues son amargas. Sustancias venenosas, todo lo que es veneno o venenoso es amargo, ¿cierto? Un espíritu amargo es aquel que ha sido vencido. ¿Por qué? Por dos cosas: por el dolor y la ira. Un espíritu amargo es aquel que ha sido vencido por el dolor y la ira, y por lo tanto es desagradable, difícil de aceptar y puede afectar negativamente a los demás. La amargura se caracteriza por el negativismo y en sí mismo una falta de agradecimiento. El que tiene amargura no es agradecido. Eso es contagioso, más contagioso que el COVID-19. Entonces, un espíritu amargo es ¿cuál? El que ha sido vencido por el dolor y la ira. Dolor y la ira, ¿verdad? Cuando una persona ha sido abrumada por la ira o por la amargura, es porque ha descuidado el importante deber
de dar gracias por las muchas bendiciones que Dios le ha dado. Incluso en las horas más oscuras, todavía hay muchas bendiciones por las cuales cada uno de nosotros debería estar constantemente agradecido. El hábito de dar gracias por las cosas buenas de la vida es un poderoso antídoto contra la amargura, pero quizás la forma más importante en la que podemos vencer la amargura es participar en la práctica espiritual de perdonar a quienes nos lastiman o pecan contra nosotros. Una gracias por lo malo. Una de las gracias, como dice el apóstol Pablo, dar gracias en todo y por todo a Hashem. Correcto. Ser agradecidos con Hashem aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, ¿verdad? Esa puede ser una manera de vencer, pero una de las maneras prácticas, más prácticas de vencer la amargura es participar en el hábito espiritual o en la práctica espiritual de perdonar a quienes nos lastiman o pecan contra nosotros, ¿verdad? Nada planta más profundamente las semillas de la amargura que un corazón implacable. En esta semana nos hablaba el hermano José Alberto de los dos, digamos, los dos atributos que están al lado del Eterno. Por un lado, al lado derecho está la Gesed, la bondad, y al lado izquierdo está la Geburá, el rigor, ¿verdad? Rigor. Cuando una persona es rigorosa, perfeccionista, ¿verdad? Exigente, eso es rigor, ¿no? Y eso es tremendamente negativo, o sea, que es un atributo positivo, ¿verdad? Pero que hay que combinarlo con la Gesed, hay que mezclarle bondad, amor a la rigorosidad, porque entonces, si solamente es rigorosidad, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un problema, ¿verdad? Por eso el Eterno establece un equilibrio entre la Gesed y la rigurosidad. Él es riguroso cuando tiene que ser riguroso, ¿verdad? Pero también equilibra con la bondad, ¿verdad? Bien. Entonces, nada planta más profundamente las semillas de la amargura que un corazón implacable. O sea, que no admite excusa, no admite palabra, punto, y así está dicho y cúmplase, ¿ya? Bien. Pero hay que tener en cuenta que el perdón es un esfuerzo espiritual. No puede ser fabricado por nuestra propia fuerza, porque entonces sería un perdón, digamos, no muy confiable. ¿No muy qué? Sería un perdón forzado, no muy confiable, porque sería un perdón que depende de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, el perdón es un esfuerzo espiritual, o sea, algo que sí hay un esfuerzo, pero tiene que ver con lo espiritual, no con la fuerza física, sino con algo espiritual, ¿verdad? Incluso dice Moisés cuando ora a Hashem, dice que su poder, el verdadero poder de Hashem se manifiesta cuando con el perdón. Ahí es donde manifiesta el poder no solamente en Hashem, sino en una persona, porque eso es luchar contra todo su estructura, todo su pensamiento, raciocinio, lógica de lo que piensa que es correcto y no es correcto. Hay una lucha interna, entonces hay que derribar unas fortalezas para poder perdonar. Ahí es donde está el poder. Ahí es donde está el poder, hermanos. Y ahí es donde necesitamos de Hashem, porque él se habitúa a perdonar, dice, como recitamos muchas veces las oraciones en la mañana, él habitúa a perdonar, ¿verdad? Que Hashem nos ayude. Entonces, hay que tener en cuenta que es un esfuerzo espiritual que no puede ser fabricado por nuestras propias fuerzas. Esto no es de ir a uno o dos seminarios y ya, no es así. Más bien, es el Espíritu de Dios, de santidad, que aplica la palabra de Hashem a nuestro corazón, a nuestra vida, y la disposición de uno a someterse a los impulsos del Espíritu, lo que le permite a uno perdonar como Hashem quiere que lo hagamos. Perdonar es olvidar, y hay un dicho que dice que yo perdono, pero no olvido. Pero no olvido, eso no es perdón.
Perdón, forzado. Y Hashem da esos impulsos, hermanos. Hashem da esos impulsos, incluso de usted rogar y suplicar por una persona que le ha hecho daño, lo cual no es fácil. El maestro incluso lo enseñó. ¿Quieren ser perfectos? Bendigan a los que os maldicen, oren por los que os persigan, oren por sus enemigos, ¿cierto? Hay una obra, creo que se llama El Camino, Orad Haim, que el camino de la vida, dice que debemos orar por nuestros enemigos para que ellos sirvan a Hashem. O sea, debemos orar para que ellos sean siervos de Hashem, para que ellos se vuelvan servidores también de Hashem, ¿verdad? Y qué más ascuas de juego que esa. Era una persona soberbia, altanera, orgullosa, arrogante, ¿verdad? Que nos ofende, nos maltrata, ver una persona sirviéndole a Dios con un espíritu humilde, ¿verdad? Contrito y humillado. Así. Entonces, es eso, hermanos. Entonces, Efesios 4, 31 al 32, incluso, vamos a leerlo, un momentito, dice, nos ofrece una enseñanza directa acá del apóstol Pablo sobre el tema. Dice, mira lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Quítese de ustedes toda amargura, ira, enojo y calumnia y toda malicia. ¿Ve? Como acá Shaul también nos habla sobre ese mismo tema. Entonces hay que tener en cuenta que hay aspectos tanto negativos como positivos en la práctica espiritual del perdón. El primero se detalla en la amonestación de Shaul de apartar, hay que apartar las actitudes de amarguras, ¿verdad? O sea que allí, conscientemente, ahí ya nosotros espiritualmente debemos esforzarnos por apartar, ¿cierto? ¿Apartar qué? Apartar esas actitudes de amargura, de ira, ¿verdad? De enojo, incluso de calumnia, ¿cierto? Maledicencias, ¿verdad? Y Shaul lo dice en otra parte, airaos, pero no pequéis. O sea, uno puede, digamos, hablar no con gritos, pero sí uno puede airarse en el sentido de no aceptar algo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado de que el enojo o ese momento, como el Mesías, por ejemplo, cuando el Mesías llegó al templo y vio lo que vio allí, a los negociantes, a los cambistas que hicieron del templo un negocio, él se llenó de indignación. Él se llenó de indignación, o sea, uno puede tener indignación hacia la injusticia, uno puede tener indignación hacia el pecado, ¿verdad? Pero entonces, de ahí debe tener uno cuidado, ¿cierto? En que esa indignación no se le convierta a uno en ira y en enojo, ¿cierto? Y guardar un resentimiento, una amargura en el corazón por una persona, ¿verdad? Entonces la ira se centra en el rápido estallido. Una persona con ira estalla, e incluso con iras muchas han habido tragedias y cosas, ¿verdad? Muertes, peleas, ¿verdad? Con la ira, cuando la persona se deja llevar de la ira, entonces hay un estallido, una pérdida de temperamento, se pierde el temperamento, el dominio propio, ¿verdad? También puede haber una palabra rápida y descuidada de desprecio, ¿verdad? Entonces la ira tiene que ver más con albergar sentimientos internos contra alguien. Es como una especie de un ardor lento, un ardorcito allá adentro en su corazón, ¿cierto? Y usted está ahí, ¿verdad? Es un ardor lento, un fuego lento que carcome el alma, ¿verdad? Eso es la ira. El enojo es ese constante repiqueteo, ¿no? Del habla negativa, la calumnia, ¿verdad? Que es en realidad una palabra blasfema, ¿verdad? Cuando uno calumnia, ¿verdad? Uno calumnia a otra persona, pues dicen los sabios que uno está blasfemando del mismo Hashem. ¿Por qué? No estoy diciendo algo que no es verdad. Porque el prójimo fue hecho, ¿qué? A imagen Y semejanza. semejanza de Hashem, ¿verdad?
Hay que tener cuidado también. Entonces, que en este caso se trataría de sacar a relucir constantemente a las personas que te han hecho daño, y a menudo implica la shonara, malas palabras, chismes, y verdad que es muy fácil caer en ello, ¿no? Muy, pero rapidito, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos trata injustamente, que no es justificable ninguna de esas cosas. Por supuesto, no vamos a justificar tampoco lo que hacen los demás mal, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios debemos exhortar, ¿verdad? Una cosa es estarle recordando el pasado a una persona, ¿verdad? Cuando la persona se arrepiente, y otra cosa es exhortarla en el presente, ¿no? Si una persona sigue cometiendo errores, nosotros tenemos el deber como atalayas, ¿verdad? Como hijos de Dios, exhortar a la persona para que corrija y restaure, ¿verdad? Como dice también el libro de Proverbios, más vale una reprensión abierta que un amor oculto. Entonces nosotros debemos exhortarnos unos a otros, con amor, a ver, corrige esta situación, no está bien para un hijo de Dios, esas actitudes, esas palabras, o esos comportamientos, ¿verdad? Debes corregir por acá, por allá, en fin. Bien, entonces Pablo termina la lista con malicia, una palabra general que abarca todo tipo de malos pensamientos y discursos, y esto también dice el apóstol Shaul que se debe descartar, ¿verdad? Y este tipo de actitudes no deberían entonces ser bien recibidas por el corazón y la mente de un creyente. Si Hashem, el Eterno, en el Mesías, nos ha perdonado nuestros muchos pecados, entonces seguramente deberíamos nosotros también perdonar a los demás. Albergar actitudes negativas y pecaminosas de amargura, ira, enojo y calumnia son obstáculos seguros, ¿verdad? Son obstáculos seguros para no perdonar, para el perdón. O sea, esto, si nosotros tenemos en nuestro corazón la amargura, la ira, el enojo, el dolor, la maledicencia, ¿verdad? Esto van a ser obstáculos allí, van a ser estructuras, ¿verdad? Que no nos van a, digamos, no vamos a poder perdonar a una persona. Siempre vamos a estar allí con ese ardor lento, como decíamos ahora, en nuestro corazón, y eso carcome el alma, ¿verdad? Como el comején en la madera, va carcomiendo el alma, ¿verdad? E incluso por la falta de perdón, vienen muchas enfermedades al cuerpo, cáncer, tipos de cáncer, científicamente, y han habido casos de personas que han perdonado y se han sanado de otras enfermedades. ¿Cómo sabe uno que perdonó a una persona? Por ejemplo, ¿cómo sé si lo perdoné? No siento rabia por él. No sentir rabia, cuando usted siente en su corazón, sí, incluso hasta hacerle bien, incluso orar por esa persona. Usted siente que usted ya no siente rabia de que, aunque esa persona pueda llegar a sentir cosas contra usted, usted ya no lo toma a pecho ni a manera personal. Usted siente que esa alma necesita del amor y la misericordia de Dios, que es un alma que está perdida y que más vale ganar un alma para el mundo, ¿verdad? Que si uno gana un alma es como si ganara todo el mundo. En fin, cambia la perspectiva en uno, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues que estas son la raíz de la que surge una vida de falta de perdón y produce una raíz de amargura. La parte positiva entonces de la exhortación de Shaul es: y sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, y el perdón fluye de un corazón bondadoso. La palabra griega para amables es kretos, que tiene el sentido de lo que es cómodo, amoroso, benevolente, amable, ¿verdad? Es fácil estar con una persona amable,
Esto se describe más adelante como bondadoso, que significa la voluntad de darle a la otra persona el beneficio de la duda, permitiendo más indulgencia o bondad que el mismo rigor, ¿cierto? Finalmente, la palabra perdón, una palabra griega charizomai, está relacionada con la palabra griega para gracia, cariz. Perdonar entonces significa mostrar gracia a quien nos ha hecho daño o ha pecado contra nosotros. En su sentido más básico es perdonar a alguien, es tratarlo con una amabilidad que no necesariamente merece, ¿verdad? Pero el punto más poderoso que hace aquí Shaul en este texto es el patrón para perdonar a alguien que nos ha lastimado. Cuando dice, así como Dios, el Eterno, en el Mesías, te ha perdonado, de la misma manera que Hashem nos perdonó, debemos perdonar a los demás. Hashem nos perdonó antes de que pudiéramos ser perdonados. Hashem nos perdonó por completo y continúa perdonándonos incluso cuando a veces volvemos a fallar. El apóstol Pedro le preguntó al maestro, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? 7 veces, pregunta él. La respuesta de Jesús es 70 veces 7. Es decir, el perdón no tiene fin. Y esto destaca el hecho de que la capacidad de perdonar como Hashem quiere es una capacidad espiritual, ya que requiere el suministro interminable de la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Al deleitarnos en la bondad de Hashem para con nosotros, en el Mesías podemos dar gracias constantemente, regocijarnos siempre y perdonar a los que pecan contra nosotros. Y es en esta vida de gracia que guardamos nuestro corazón del pecado debilitante, de la amargura, y producimos el fruto del Espíritu. Entonces, la persona piadosa, ¿qué hace una persona piadosa? Acepta las disculpas, incluso a medias, sin exigir más de lo que la dignidad de una persona le permite, ¿verdad? Esta semana leí algo bien interesante y aquí lo voy a compartir en un drive semanal de First Fruit of Zion, primeros frutos de Sion. Encontré esta maravillosa enseñanza sobre esto que estamos hablando, que tiene que ver con Isaac. Vamos a mirar. Hashem hizo prosperar a Isaac mientras habitaba en territorio filisteo, pero en esa prosperidad incitó los celos de los filisteos que lo expulsaron. ¿Recuerdan? Isaac regresó a la tierra árida del Negev, donde había vivido su padre Abraham, y allí encontró que los filisteos habían llenado los pozos de su padre, los habían tapado. ¿Qué hizo Isaac? Volvió a abrir los pozos, pero cada vez que lo hacía, los filisteos venían reclamando el pozo como propio. Entonces, ¿qué hizo Isaac? En lugar de luchar con los filisteos, cada vez que sucedía, Isaac seguía adelante e intentaba abrir un nuevo pozo. Que no se quedaba allí peleando, no se quedaba allí forcejeando, ¿no? Dice, bueno, listo. Entonces se movía. Y dice acá, en una epístola de Clemente, ¿no? Ayer leímos la de Corintios, aquí vemos otra de Clemente, primera de Clemente 54. Dice algo bien interesante. Este hombre como que era un hombre muy espiritual. Dice, entonces, ¿quién de ustedes es noble? Dice Clemente. ¿Quién es compasivo? ¿Quién está lleno de amor? Que él declare, si la sedición, el desacuerdo y los cismas, o sea, las divisiones, han surgido a causa de mí, me iré a donde tú quieras y haré lo que la mayoría mande. Solo que el rebaño del Mesías viva en paz con los ancianos. Eso, el que actúa de esta manera obtendrá para sí gran gloria en el Señor y todo lugar lo recibirá, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y esta es la forma en que aquellos que viven una vida piadosa han hecho y siempre harán las cosas. Entonces, cuando otros nos empujan, ¿verdad? Cuando uno se encuentra en el camino, alguien que lo empuje a uno, alguien que lo esté ahí como con ese aguijón, nuestra tendencia, ¿cuál es? Retroceder y exigir nuestros derechos. Esa es la tendencia. Exigir nuestros derechos, ¿sí? Uno exige los derechos, ¿sí? Es que yo tengo derecho a esa, y es la verdad. No estamos diciendo que no. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dice, rara vez vemos a alguien poner
la otra mejilla. Incluso entre los discípulos de Yeshua es raro ver a alguien retroceder por una leve herida. Isaac y sus sirvientes estaban ocupados abriendo otro pozo cuando aparecieron Abimelech y sus hombres. Entonces Isaac pudo haber dicho, aquí vamos de nuevo, debió pensar Isaac. Sin embargo, para su asombro, los filisteos no reclamaron ese pozo esta vez. En cambio, anunciaron un cambio de política y pidieron un pacto con Isaac. Pero ¿por qué ese repentino cambio de actitud? Los filisteos explicaron, vemos claramente que Hashem ha estado contigo. El testimonio de la vida de Isaac les impactó. Vieron que Hashem estaba con él, quizás notaron que se comportaba de una manera piadosa y se sintieron avergonzados. Las cosas probablemente hubieran sido diferentes si Isaac se hubiera peleado y luchado por sus pozos. Su testimonio de paz se habría visto comprometido. Podría haber podido conservar sus pozos, pero se habría ganado enemigos de por vida. Entonces, esta es una actitud muy común entre los seres humanos. A veces preferimos tener cosas materiales, ¿verdad? Y ganarnos enemigos de por vida. Porque nuestras prioridades están invertidas, ¿verdad? Es mejor ganarse un enemigo para toda la vida y perder algo material que en este mundo lo material, ¿verdad? Se puede recuperar. Los filisteos afirmaron. Los filisteos dijeron, no te hemos tocado, miren acá, no te hemos tocado ni te hemos hecho más que bien y te hemos despedido en paz. Le pidieron a Isaac un pacto de paz sobre esta base. Isaac debe haber tenido que morderse la lengua. Nada más que bueno, me envió en paz. O sea, no eran estos los mismos filisteos que lo habían expulsado de su territorio. No eran los mismos filisteos que lo persiguieron hasta el Negué y le quitaron sus pozos. ¿Cómo podían decir que no habían hecho más que bien? O sea, aún en la ¿cómo se dice? Cuando una persona es... sí, aún en el descaro, por decirlo así, aún en el descaro de venir a decir que no lo han tocado, ni le han hecho más que bien y que lo han despedido en paz, cuando no fue así, ¿verdad? Y se atreven a decírselo en su cara, pues Isaac que se mordió la lengua. En realidad, pues así fue como los filisteos se disculparon por el mal que le habían hecho y por enviarlo a la contienda. Algunas personas no pueden incluso disculparse adecuadamente. Se les es difícil pedir disculpas, se les es difícil pedir perdón. O sea, hay un bloqueo impresionante que les impide decir, discúlpame, perdóname, o cometí un error. O sea, no les pasa de aquí de la garganta, no les pasa de aquí, ¿verdad? Algunas personas no pueden disculparse adecuadamente. Su ego, es el ego, el orgullo, les impide admitir algún error de su parte. Y en el fondo esa persona sabe que tiene la culpa y que necesita hacer algún tipo de esfuerzo conciliador. Pero una disculpa no es ni siquiera una posibilidad remota. Su orgullo se lo prohíbe, ¿verdad? Isaac estaba dispuesto incluso a pasar por alto el tonto orgullo de los filisteos para hacer las paces con ellos. Así también deberíamos aceptar incluso los intentos de reconciliación a medias. No deberíamos exigir una disculpa formal, en cambio deberíamos estar dispuestos a aceptar cualquier mínima paz que ofrezca nuestro adversario. Por lo tanto, nuestra porción de la Torá muestra la bondad de Hashem hacia los padres, una bondad que está anclada en las promesas de su pacto, y si Él nos ha traído a su familia dándonos fe para creer y dotándonos de su espíritu, del espíritu que mora en nosotros, entonces somos los más afortunados de todas las personas. A medida que leemos acerca de la fidelidad del Eterno a los padres y nos damos cuenta de que también nos hemos convertido en miembros del convenio entre el pueblo escogido de Hashem, ese conocimiento debiera producir en nosotros, ¿verdad?, un corazón y una vida de adoración y servicio humildes a Hashem, ¿verdad? Debería crear en nosotros el deseo, esa pasión por cumplir sus órdenes y regocijarnos por ser sus siervos. Debe hacernos lidiar rápidamente con la amargura y la falta de perdón para que no se arraigue en nuestro corazón y pequemos contra Hashem y contra nuestro prójimo. Por lo tanto, entonces, hermanos, nuestra motivación para perdonar a los demás comienza
con nuestro propio aprecio sincero por cómo Hashem nos ha perdonado en el Mesías. Cualquiera que verdaderamente haya llegado a comprender estas indescriptibles riquezas de la gracia de Dios al perdonar todos sus pecados, estará dispuesto a extender el mismo tipo de perdón a quienes pecan contra ellos. Esto es enseñado explícitamente por Yeshua cuando dice, Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonas a otros por sus transgresiones, tu Padre Celestial también te perdonará a ti, pero si no perdonas a los demás, tu Padre no perdonará tus transgresiones. Entonces Yeshua nos está enseñando que Hashem nos perdona sobre la base de nuestras obras, como si nos ganáramos su orden al hacer lo correcto, al perdonar a los demás. Más bien, el punto de Yeshua en este contexto de la oración de los discípulos es que quien experimenta el perdón de Dios, quien ha experimentado el perdón de Dios, naturalmente extenderá el mismo tipo de gracia a los demás porque sabe que fue perdonado, ¿verdad? Es por el contrario, si una persona afirma conocer a Dios y haber aceptado a su Hijo Yeshua como su Señor y Salvador, sin embargo la vida de esa persona se caracteriza por la amargura, la falta de perdón, pues allí vemos que existe una contradicción obvia y aparente, ¿verdad? Como señala Santiago, un manantial no produce agua dulce y amarga a la vez. En realidad el corazón conquistado por el amor de Dios se caracteriza en sí mismo por el amor, ¿verdad? Y al final, una mayor conciencia de la gracia de Dios para cada uno de nosotros hará que lo amemos más y que enfoquemos la atención de nuestra vida en Él y su voluntad para nosotros. Y en última instancia, esta es la vida de la fe que Hashem usa para conformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo amado, Yeshua, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que Hashem nos ayude, mis hermanos, a sacar cualquier raíz de amargura, de ira, de enojo, ¿verdad? Que nos ayude a lidiar en el momento que podamos de pronto pasar por estas pruebas, que si alguien nos ofende, que Hashem nos ayude, ¿verdad? A tener el control, el dominio propio sobre todos estos sentimientos negativos, ¿verdad? Que vienen sobre el ser humano, que estemos dispuestos a perdonar, así como nosotros también fuimos perdonados, y que también pasemos, como dice, la honra del hombre, ¿es cuál? ¿Cuál es la honra del hombre? Pasar por alto las ofensas. Bendito sea el nombre de Hashem. Que el Eterno nos ayude a ser cada vez mejores hijos, conformados a la imagen y semejanza de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Amén.